Te damos la bienvenida a nuestro primer módulo, claves para no pelear con el formato. En este video revisaremos los principales criterios de presentación de trabajos escritos en el ámbito académico. Nuestra primera clave es que identifiques si debes usar el estilo APA con alguna adaptación, pues muchas veces los profesores y programas académicos, si eres estudiante, o las revistas y editoriales si eres investigador, pueden solicitar algunas modificaciones de formato o incluso pueden tener sus propios criterios. Segunda clave, si ya identificaste que efectivamente te piden este estilo, usa alguna plantilla que ya esté configurada con los principales criterios. Esto te ayudará a ahorrar tiempo. En este módulo podrás descargar una plantilla que hemos preparado para ti. Tercera clave, ten disponible algún recurso que te permita aclarar dudas, por ejemplo, un manual de consulta. Entendidas estas claves, revisaremos los principales criterios de formato en la presentación de trabajos académicos. El documento debe estar configurado en tamaño carta con márgenes de 2.54 centímetros en cada lado. En esta edición se ampliaron las fuentes o tipografías que se pueden usar. Tenemos un grupo con serifa, que son las fuentes que tienen pequeños remates o terminales, por ejemplo, Times New Roman, y sin serifa, que son fuentes que no tienen estos remates, por ejemplo, Arial. Debes prestar atención al tamaño de la letra, pues hay variaciones dependiendo del tipo de fuente. En los párrafos tenemos una sangría de primera línea de 1.27 centímetros. El interlineado es doble y la alineación es a la izquierda y sin justificar. No se incluyen espacios entre párrafos. Los componentes del trabajo pueden variar, pero entre los más comunes encontramos, primero, una portada con los datos básicos de presentación. Luego, un resumen y palabras clave. Esto aplica principalmente para los artículos científicos. Los contenidos o cuerpo del texto con una estructura ajustada al género que estemos escribiendo. En los artículos científicos se suele usar una estructura con introducción, método, resultados y discusión. Los textos académicos pueden tener otros componentes, con elementos básicos como introducción, desarrollo y conclusiones. Siempre debe presentarse una lista de referencias que dé cuenta de las fuentes que fueron citadas en el documento. Si se requiere, se pueden incluir notas al pie, que son textos breves que presentan información adicional o complementaria y se identifican con números arábigos en superíndice. Las tablas y figuras son recursos que acompañan al texto, generalmente en un formato más gráfico que ayuda a sintetizar la información. Si es necesario, en el trabajo se pueden incluir anexos. Estos suelen estar relacionados con instrumentos de recolección de información, por ejemplo, cuestionarios o guías de entrevista. Las notas al pie, las tablas y las figuras pueden aparecer como apartados específicos al final del texto o pueden insertarse en el documento. En la portada encontramos el número de página, que siempre debe aparecer en el extremo superior derecho de la hoja en números arábigos. Se incluyen datos como el título del trabajo, el autor, la afiliación, departamento, universidad, asignatura, profesor y fecha. En el cuerpo del texto se incluyen todos nuestros aportes como autores y este suele estar dividido en apartados específicos. Aquí es importante establecer una relación adecuada entre los elementos. Para ello debemos usar los niveles o jerarquía de los títulos. En las normas APA se sugiere un máximo de 5 niveles para no segmentar en exceso la información. El título de primer nivel debe estar centrado y en negrita. Los de segundo y tercer nivel están alineados a la izquierda, ambos con negrita, pero el tercero además con cursiva. Estos 3 primeros niveles no tienen punto al final y el cuerpo del texto iniciaría en un nuevo párrafo. Los niveles cuarto y quinto tienen una sangría inicial y terminan en punto. Ambos tienen negrita y el quinto además tiene cursiva. En estos 2 niveles el texto continúa en la misma línea del título. Si se incluyen anexos, estos deben estar etiquetados con letras y siempre debemos mencionarlos en los párrafos del texto. Los anexos se presentan después de las referencias, cada uno en una página diferente. Estos son los aspectos generales del formato de presentación de trabajos. En videos posteriores conoceremos los formatos de tablas y figuras y, por supuesto, de citas y referencias. Te damos la bienvenida a este segundo video del módulo Claves para no pelear con el formato. Aquí podrás identificar la forma correcta de presentar las tablas y figuras en tu documento.
Las tablas y figuras son recursos gráficos que acompañan al texto y se usan para presentar información de forma sintética, eficiente y comprensible para los lectores. Tienen como componentes básicos una etiqueta que identifica el tipo de recurso, es decir, tabla o figura, un número, un título, el contenido y una nota. Las tablas y figuras pueden aparecer en el cuerpo del texto o en apartados específicos después de las referencias. Se deben numerar de forma consecutiva según su aparición en el texto y deben tener una mención explícita en los párrafos. Muchas veces elaboramos las tablas y figuras con información retomada de otras fuentes, sea de forma literal o con adaptaciones. En estos casos siempre debemos atribuir los créditos de autoría y también debemos revisar si el material original cuenta con permisos o licencias de uso que nos permitan su incorporación en el texto. Veamos el formato de las tablas. Las tablas organizan la información en columnas y filas y generalmente facilitan el contraste entre los datos. Su información puede ser numérica o textual. En su presentación incluimos la etiqueta y número de tabla en la parte superior, en negrita y con alineación a la izquierda. El título descriptivo se presenta en cursiva. Los encabezados de las columnas se presentan en formato centrado. En el contenido de la tabla se marcan las líneas horizontales y el interlineado puede ser menor que en el resto del documento, por ejemplo, a espacio sencillo. La nota de la tabla va en la parte inferior, con la palabra nota en cursiva. Aquí se incluyen descripciones adicionales y se atribuye la autoría de la información. También se incluyen las explicaciones de las abreviaciones, si se usan, y si hay más de una nota se debe seguir un orden. Notas generales, notas específicas y notas de probabilidad. Las notas deben mantener el formato del resto del documento. Las figuras, por su parte, se entienden como aquellos tipos de gráficos que no están organizados en columnas y filas. Por ejemplo, una ilustración, un gráfico de barras, una fotografía, una imagen clínica o un esquema. El componente visual es importante en este caso, por lo que se debe cuidar la calidad de la imagen. Se sugiere el uso de letras sin serifa o sin remates con un tamaño entre 8 y 14 puntos. El formato de la figura actualmente es muy similar al de la tabla. Encontramos aquí un cambio respecto a la sexta edición en la que la figura no tenía un título y su información se ubicaba al final del contenido. En la presentación de la figura incluimos la etiqueta y número en negrita. El título descriptivo va alineado a la izquierda y en cursiva. El contenido de la figura debe tener buena resolución y presentar leyendas o etiquetas de los datos dependiendo del tipo de gráfico que se utilice. También se incluye una nota, con las mismas características de la nota de la tabla, la palabra nota en cursiva y una descripción en la que se presenta información adicional y se atribuye la autoría si es el caso. En este módulo podrás encontrar una lista de chequeo que te ayudará a verificar el cumplimiento del formato de las tablas y figuras. También podrás ver un ejemplo de cada uno de estos recursos incorporados en la plantilla editable. Recuerda consultar nuestro manual de síntesis de la séptima edición de las normas APA para aclarar las inquietudes que tengas sobre el formato.